700 aviones privados, la tercera o cuarta flota de aviones privados del mundo la tiene Venezuela, y vienen aquí a Miami, a la Fort Lauderdale, a todo lo que signifique pues ese flujo cotidiano de plata, de privilegios, de pagos, de comisiones, amigos. Y el gran padre de todo eso es Chávez, y es su emisario Ramírez, y son sus comisionistas de PDVSA. Y los chavistas, indignados con ellos, entonces lo execraron y metieron preso a algunos, pero porque no se cuadraron a tiempo con Diosdado y con Maduro, que son los beneficiarios ahora de esta última etapa, y por supuesto la élite de las Fuerzas Armadas de Padrino, asociada al negocio del manejo de los despojos de PDVSA y los despojos de las minerías venezolanas, convertida en la única entrada de los dolarcetes que no sean los que se reúnen bajo la égida del narcotráfico, que son los más importantes, quizás. Pero no olvidar nunca, mis amigos, que los males de la población venezolana, hay quienes se han empeñado siempre en buscar siempre responsables en la gente humilde, que son flojos, los venezolanos son flojos, o que son incultos. Sí, pueden ser muchos flojos y muchos incultos, pero los hacendosos y hábiles de las altas capas medias educadas con el esfuerzo de todo el país, y la élite empresarial, ¿cómo calificarla? Si son los que montaron esta élite gubernamental del chavismo. Los que montaron la élite gubernamental anterior de Adey Copey, los que montaron las ideas progres del Partido Comunista Venezolano, venían todos de la élite caraqueña, mis amigos. ¿Y qué decir de los que funcionaron como la élite de Pérez Jiménez o de Medina Angarita, con prominentes apellidos incluso? No, mis amigos, es hora de que los venezolanos, que nos ha tocado pensar seriamente en cómo reconstruir nuestro país, nos detengamos a pensar dónde está la mala hierba, dónde está para fumigarla, dónde están los privilegios insolentes, mal habidos todos, para explicárselo al país. Y lo que vayamos a edificar sea edificado sobre fuentes sanas, sobre fuentes de renovada energía social, de verdadera eutaxia de la nación venezolana, que para poder existir necesita liquidar físicamente todas las capas delincuentes del AMPA, cualquiera sea su origen, y si es político, más rápido, y si es político militar, delincuencial, policial, más rápido, porque no habrá Estado en Venezuela si no hay una sola autoridad de Estado que tenga el monopolio de las armas, si no hay unas verdaderas fuerzas armadas y policiales profesionales, si no hay una verdadera burguesía que se dedique a los negocios de manera, digamos, yo no voy a decir que honrada o desinteresada, no, que cumplan la ley, que es común a todos los venezolanos. Esa burguesía, esa élite, ¿cómo se llama?, propietaria, tiene que haber cumplido lo elemental de su existencia. Es querer ser de un país con libertades económicas. Pertenecer a un país de libertades económicas, mis amigos, equivale automáticamente a pensar en un país de libertades políticas, de libertades de opinión irrestricta, de libertades que hagan posible la iniciativa privada y que haga posible la libre circulación de personas, de ideas, de iniciativas. Equivale a una sociedad de bajos impuestos, sí, de bajos impuestos, para que el grueso del país sostenga, por vía de impuestos indirectos, la existencia de una burocracia drásticamente reducida, porque necesitamos sacar de la manguangua a 4 de cada 5 empleados mal empleados, vivianes y parásitos del Estado venezolano. Necesitamos dedicar los recursos del Estado a la seguridad, a las garantías de cumplimiento de la ley y de administración de justicia. Necesitamos los escasos recursos para garantizar la salud y la educación de los más vulnerables, no de todos,
Porque quienes no necesiten la gratuidad de la enseñanza o de la salud, ¿por qué dársela? Si los bienes por definición, los ingresos por definición son escasos de cualquier estado. Venezuela debe remodelar su estado, debe remodelar el concepto de asistencia pública y sobre todo debe cambiar drásticamente su modelo de funcionamiento cotidiano y volcarnos todos a un régimen bajo garantías absolutas de libertades, pero libertades reguladas por la ley. ¿Y cuál es esa regulación? Bueno, la que impide robarse los reales, chicos, del presupuesto, robarse los reales de la otra gente, robarse bajo control armado, digamos, y obligar a obligar mediante pagos de toda clase de exacciones, de impuestos delincuentes a la mayoría de la población. Pensar en ese país, mis amigos, es una gran dificultad, porque supone que hay que cambiar tanto que la gente no se imagina cómo puede hacerse eso. Pero ya está logrado lo fundamental, aunque le cueste creerme. Usted sabe por qué hemos logrado lo fundamental. Porque lo que había está podrido y se está cayendo a pedazos. Eso es lo que ha ocurrido estos últimos años. Donde ya lo que uno diga es posible. ¿Por qué no? ¿Por qué no es posible pensar que este Estado inservible, corrupto hasta los tuétanos, vuele en pedazos? Eso antes no era posible. Mientras existía un Estado coherente, mientras existía una élite política dinámica, eso era muy difícil. ¿Ustedes saben a qué se empieza a parecer esto? Llamado el chavismo-madurismo, a lo que ya vivimos con la finalización de la etapa de Adeco-Pey. Los propios Adeco y copeyanos acabaron con el sistema político anterior. Asociaron a los izquierdosos también, Pekov y compañía, el MAS, que se transformaron en los más pedigüeños y malandrines del sistema político, de la pedidera, todos con la mano extendida, dame, 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 dame. Esa Venezuela de los años 90 fracturó la élite y puso a unos y a otros a pensar en que era mejor, liberar, sacar de la cárcel incluso a los felones militares del Chávez que acabó con la unidad de la Fuerza Armada. Y los liberaron, chicos, y les perdonaron su osadía de haber acabado con la unidad de las Fuerzas Armadas. Esta nueva etapa de Venezuela, bajo la égida de un chavismo podrido hasta los tuétanos, que lo que le falta es sacarse el mondongo en la calle, apuñalada. Ese chavismo denota que aquello se acabó, que ese régimen se acabó. ¿Y el relevo es acaso la vuelta a los liderazgos de la oposición valerosa? ¿Cuál? La de Caprilito y Leopoldito, la de los agentes del chavismo en la élite caraqueña. Están locos. Son gente que no tiene ningún aval moral para eso. Se hicieron ricos todos, chicos. Todos son partidarios de cualquier sinvergüenzura que les ha hecho merecedores de toda clase de canonjías y privilegios, dentro y fuera de Venezuela. Entonces, huele a podrido toda la clase política gobernante. Venezuela tiene un gran futuro, a condición de que cambie la élite. ¿Y cómo se cambia la élite? Ya les digo, una vez que empieza a podrirse eso, ya sobran las posibilidades de que cualquier mes, cualquier semana, cualquier oportunidad que se nos presente, empiezan a entredevorarse entre ellos. Ya están entredevorándose. Y ya tuvimos felizmente el tiempo en demostrar a los incrédulos, a los tontos de capirote que creían en esos liderazgos de los carajitos estos de Caracas, en los Guaidó, en los Vaina, en el otro, en el experto petrolero fulano, en el líder de masa, Caprilito, todo, el Borges, el cobarde ese de Siete Suelas, que le clavó un empujón, el jefe de la guardia allí del Congreso de Vaina no lo clavó en cabeza, siendo él el jefe del Congreso de Venezuela. Por favor,
Esa caterva de cobardes que dirigieron esa oposición todos estos años y que perdieron no importa no sé cuántas oportunidades para dar al traste con esta dictadura. Ninguna de esa gente sirve para estrictamente nada. Ajá, ya los probamos también. Probamos la dictadura del gobierno, la estupidez de la oposición y sus dobleces morales, sus corruptelas infinitas. Y probamos también a los detentores del dinero y del capital, de la banca privada, de sinvergüenzas y ladrones, de grandes banqueros y de grandes contratistas, de los bolichicos, los tutelares de esta gente que financian desde hace años esta oposición de miserables al servicio del chavismo, que es el que le da la fuente energética fundamental para seguir con sus negociados. Toda esa élite está en bancarrota. Entonces, ¿por dónde empieza la caída de todos? Cualquier momento veremos los signos inequívocos de que estaría produciéndose ese relevo, y ya empezó también en lo fundamental, el estado de conciencia de la población. Es el retirarse de las ilusiones en estos bicharracos. Ya no creen en ellos. Capelito, ya tú no puedes cobiar a nadie. Pues mucha gente allí, para ver cómo come, para ver cómo se sitúa al lado de una corrientica que pueda todavía defenderle su empleo. Los leopolderos, los de la MUD, los de Loto, Primero Justicia, los adecos del exgobernador de Amazonas, los de Henry Ramos. Todos esos pueden estar por ahí todavía pululando a ver a quién embaucan. Pero como conjunto, esa élite política miserable, de pequeños corruptos y mentirosos compulsivos, la gente ya no les cree. Entonces la vaina está muy buena, ¿saben? Está muy buena de lo mala que está para ellos, para todos, para los chavistas en sus distintas propuestas. Un país, mis amigos, que llegue a tener de gobernador de Carabobo a la Cava, después de haber tenido al doctor Enrique Salas Romer, chicos, en los años 90, a final de los 90, hay un cambio sustancial. Y así podía hablar de muchas gobernaciones, de gente que tuvo, chicos, que tuvo a la cabeza de esas regiones del país verdaderos ejemplos de construcción. Mire, hasta le puedo decir que hay hasta dos versiones del filósofo El Zulia. El filósofo El Zulia, chicos, tenía una gestión en el Consejo Municipal de Maracaibo, en la gobernación del Zulia, que eran, digamos, bastante interesantes como propuesta. Y él mismo se convirtió en lo que destruyó todo eso. Y así muchos gobernadores. Yo no quiero nombrar muchos porque entonces me granjeo muchas enemistades. Pero créanme, el material humano del que está hecho la actual élite venezolana, económica, financiera y política, del gobierno y de la oposición, no vale medio de excremento. Y eso no es que sea bueno en sí, sino que es algo que es bueno que empieza a reconocerse. Porque eso significa que la gente desengancha de las ilusiones en esta gente y empieza a buscar la manera de salir del hoyo. Ahora, de ese hoyo no salimos sin una alianza internacional, mis amigos. Y cuando la gente me oye hablar de temas de la realidad política mundial, tómeme con pinza. Muchas cosas pueden carecer de la información suficiente o necesaria para comprenderlas. Pero yo estoy más o menos, chicos, sin ninguna negativa a ver de frente los verdaderos problemas de nuestra ubicación internacional.